Buenos días. Bueno, continuamos este domingo contentos y agradecidos a Dios. Y contaba que ayer en una de las reuniones que estuvimos nos encontramos con alguien que había venido a nuestra iglesia y me decía: bueno, estoy contenta, os echo de menos. Digo, ¿y qué haces en tu nueva iglesia? Y dice, pues nada, lo mismo. Les hablo de mi iglesia de Madrid, les cuento todo lo que hacía en Madrid. Y me dicen, ya basta con tu iglesia de Madrid. Digo, pero algo nuevo, cuéntame. Me dice, pues nada. Y pues le decíamos, qué pena, ¿no?, que me digas nada. Y dice, no, porque ahí son muy tranquilos. Entonces, no sé, pensando un poco, creo que tenemos que nosotros entender que esa tranquilidad tiene que ser el fruto del Espíritu Santo y no esa tranquilidad de dejar de hacer las cosas que el Espíritu Santo pone en su palabra y en nuestros corazones. Y quiero invitaros a abrir en Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios, en las buenas nuevas, dice, se revela por fe y para fe. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vivir por fe, y fe es lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, y la fe no se ve. Entonces dice que se revela por fe, para fe y por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Quiere decir que nosotros vivimos es por la fe. Nosotros los cristianos tenemos que entender que ni el amor, ni la esperanza, ni la fe se ven, sino que se tienen que ver con el punto de vista de Dios, del punto de vista espiritual. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción, lo que yo estoy convencido que no se ve. Luego, ¿qué no es fe? Fe no es mis emociones cuando estás ayunando o cuando estás durmiendo y sueñas que estás comiendo. ¿Nos ha pasado? O sueñas, hoy me levanté más contento porque me pasó esto. No, eso no es fe. Eso es un anhelo, un deseo, un sueño. Fe no es hablar positivamente. Fe es creer en tu corazón lo que Dios ha dicho. Y la fe tampoco son pensamientos positivos que te ayudan y te dicen, bueno, si yo digo, se va a cumplir. Porque muchas veces confundimos con decirlo, y a veces lo decimos y lo dejamos caer porque no era una certeza interna. Y la fe es ver como Dios ve, llamar como Dios llama. Mi patrón, entonces, mi fe tiene que ser acorde con lo que la palabra de Dios dice. Y por eso en Efesios es importante ver como Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir que alumbrando, mis ojos tienen que ser abiertos en el mundo espiritual para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. ¿Qué sucede cuando yo no tengo fe? Tengo temor. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Adán y Eva, cuando desobedecieron, sus ojos fueron abiertos a lo malo. Porque cuando Dios les llama y le dice, ¿dónde estáis? Y dice, es que nos dimos cuenta que estábamos desnudos. Fueron abiertos sus ojos al temor, al miedo, al fracaso. Génesis 21:17-19. Otro caso. Vemos que Abraham, Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. Y viendo que su fe era débil, dijeron, como Dios no contesta, vamos a hacerlo a nuestra manera. Y hacerlo a nuestra manera es hacerlo a la manera personal, pero si no tiene nada que ver con la de Dios, yo luego me voy a encontrar
que estoy caminando en dirección contraria a la de Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho. Resulta que Abraham tuvo un hijo con la esclava, con Agar. Y Agar, después que tuvo al niño, estaba tan contenta, me imagino, tan ilusionada con su niño, que Sara empezó a llenarse de envidia, empezó a llenarse de celos y dijo, me has quitado a mi marido y a mi hijo. Porque muchas veces los planes nuestros es ayudar a Dios. Y muchas veces cuando estamos ayudando a otra persona, lo que hacemos es que se tropiece. Yo a veces vengo llena de bolsos y me quieren ayudar y me dicen, ¿cuál te quito? Y digo, no lo sé porque me desestabilizas. Traigo dos aquí, más bolsas, ¿no? Y así pasa muchas veces cuando nosotros queremos ayudar a Dios. Nos desestabilizamos porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y esto fue lo que le pasó a Abraham y a Sara. Dice que el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? La echaron y le dijeron, marcha. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Le da una promesa. Entonces Dios le abrió los ojos. Para ver lo espiritual, tenemos que tener los ojos abiertos espiritualmente. Le dice, no temas. El miedo es el que nos lleva a tener una vida de fe escasa o pobre o a ras del suelo. Y dice que cuando abrió los ojos, vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Cuando tenemos miedo, no vemos la provisión de Dios, no vemos la forma de actuar Dios, no vemos dónde está la salida, no vemos la fe, lo que Dios ha dado en nuestras vidas. También le pasó a Eliseo. Eliseo tenía un ayudador, un criado, que se llamaba Geise. Y Geise dice que se asustó tanto que en vez de ayudar a Eliseo, lo estaba cobardando. Y en Segunda de Reyes 6:17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios tuvo que abrir los ojos. Eliseo creía porque tenía una fe más alta, pero el criado no creía. Y de igual manera, muchas veces hemos visto en la Biblia que Dios ha prometido a su pueblo y el temor, la confusión, lo que hace es bajar el nivel de fe. Y la primera cosa que hace el temor es trabajar con la exageración y la imaginación. Cuando le tenemos miedo a algo, exageramos y luego nos imaginamos. Y si yo no hago esto, voy a quedar derrotado, y no solo voy a quedar derrotado, sino que voy a quedar arruinado, y no solo voy a quedar arruinado, sino que nos vamos a morir. Y entonces la exageración lo que hace es que empieza a anidar en nuestro corazón, y en Números 13, 27 y 28 nos cuenta cómo el pueblo de Israel le pasó lo mismo. Y dice que ellos le dijeron, vamos a conquistar la tierra prometida, vamos a cruzar. Se conoce que estaban cerca. Escogen 12 príncipes, los más maduros, y le dijeron, vamos a ver primero qué es lo que hay allí. Y ellos cruzaron para ver lo que había. Y dice que cuando volvieron, le contaron diciendo, Números 13, 27 y 28, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estamos ahí, bien, Josué. Y este es el fruto de ella, mira, es grandísimo. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. No habían peleado con ellos todavía, ¿eh? Y dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Amat, el 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo. Lo primero que dijeron, no tenemos fuerzas para subir. Son gigantes, son grandes, nos van a comer porque es más fuerte que nosotros. Y en el versículo 33
También vimos allí gigantes, hijos de Amat, raza de los gigantes. Y éramos, empieza la autoconmiseración, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. ¿Quién les contó que ellos los veían como langosta? Lo exageraron y se lo imaginaron. Dice, nos vieron como langosta y empezarían, me imagino que, a decir todo lo que les... Entonces, la exageración y la imaginación le hicieron pensar una cosa, que mitad era verdad y la otra mitad se la inventaron. ¿Qué hace cuando yo vivo fuera de mi realidad y estoy lleno de temor? Me paralizo y comienzo a dejar de caminar. La vida cristiana es viviendo. Y cuando nosotros en Romanos 1:17 dice que el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir. No es un asunto de que me conecto el lunes y el martes porque tengo un poquito de fe. Tengo que esforzarme, tengo que luchar, tengo que batallar contra mis esquemas mentales. ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Que ellos venían de la esclavitud. Ellos venían de haber estado años esclavos con una mente diferente a lo que la Biblia dice. Y ellos salieron de Egipto con muchos milagros, pero los milagros se le olvidaron, porque no vivieron, no cultivaron, no se alimentaron de la fe necesaria. Luego, cuando nos paralizamos, en número 14:1, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Autoconmiseración. Porque a mí, heridas en el alma. Heridas en el alma. Porque muchas veces no aprendemos a luchar puesto los ojos en Jesús. Y a veces pensamos que es Dios quien se pone en el medio. Y es que nosotros, cuando nos paralizamos, casi nunca caminamos hacia adelante. Cuando me paralizo, quiero que sepas que la ley de la gravedad lo que hace es, poco a poco, darme un pasito para atrás, un pasito para atrás, un pasito para atrás. Yo no doy 3 pasos seguidos, yo voy despacito. Tú no te desencantas el primer día de nadie, tú no echas para atrás de golpe, es despacito. Despacito. Como cuando dejas un vaso lleno y no lo conectas con agua, no le dejas agua, y así es el Espíritu Santo, se va apagando en nosotros, se va apagando en nosotros. Y entonces vivimos con las glorias pasadas, vivimos y aprendemos a hablar como cristianos. ¿Qué tal estás? Bien, aquí, sufriendo, pero gloria a Dios. Sí. Mitad conmiseración, autoconmiseración, y mitad palabra de Dios. Y así fue el pueblo de Israel, vivió mediocremente, vivía dijo, nosotros, ahora, fueron 12 reyes, 12 príncipes, eran maduros, pero es que la fe es un asunto personal, es un asunto que la iglesia te calienta el corazón, pero la fe hay que trabajarla individual. Dios busca un hombre que le crea, le capacita. Dios busca personas que le crean. Ahora, la fe no es wow, no, la fe hay que lanzarse a lo que Dios ha dicho. La tercera cosa es la murmuración. El pueblo que empezó a hacer, Números 14:2, y se quejaron contra María y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. El Egipto representaba su pasado. Y quizás dice, en este desierto, ojalá muriéramos. Comenzaron a decir, no vale la pena luchar. No nos ha contestado Dios. Dios quiere que estemos aquí. Dios no nos ama. Y empezamos a echarle la culpa a María y a José, a María y a Aarón. Le echaron la culpa al jefe,
al país, a la sociedad, a todo lo de alrededor, produciendo más inseguridad. Y cuando yo murmuro, mis fuerzas se van debilitando. Cuando yo murmuro, caigo en el último paso y es echarle la culpa a Dios. Número 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer y espada. Ya era Dios el que estaba metido en la desgracia de ellos. Pero si es que ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que tuvieron que dar vueltas en el desierto para que muriesen los mayores de 20 años. Porque los de 20 años no fueron capaces de salir de la esclavitud. No fueron capaces de entender que Egipto se quedaba afuera, que Egipto se quedaba atrás y que ellos necesitaban renovar, Romanos 12, el entendimiento, renovar. Por eso nosotros salimos de nuestros pueblos, pero nuestros pueblos no salen de nosotros. Salimos del machismo, pero el machismo no sale de nosotros. Salimos las mujeres del control, pero el control no sale de nosotros. Salimos de la pasada manera de vivir, pero sigue dentro de nuestros corazones. Y le echamos la culpa a Dios. Es que a mí la vida cristiana no me funciona. Pero otra vez a orar por lo mismo, otra vez a hacer lo mismo, otra vez a sembrar, otra vez. Y es que, ¿para qué? Y es que nuestro corazón le ha abierto las puertas al murmurador. Y mirad lo que dice en 1 Corintios. Hay dos cosas que traen sobre nuestra vida el destructor. 1 Corintios 10, 6 al 11. Mas estas cosas sucedieron, hablando de Egipto, del desierto, como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, pero si es que nos amamos. Y cayeron en un día 23,000. Y aquí, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, la queja, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí habla del destructor y en Malaquía. Traer los diezmos y las ofrendas y yo reprenderé al devorador. Devorador y destructor es lo mismo. Hay dos maneras de que nuestras vidas sean destruidas. Por no diezmar nuestras vidas, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, 4 generaciones. Y la murmuración. Tristemente yo no puedo decir lo que quiera, porque o toco. Dice que ellos murmuraron contra Moisés y contra Aarón, contra Moisés y contra María. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, a nosotros, quienes han alcanzado, ¿qué cosa? Los fines de los siglos. Esto es para nosotros. Por eso a mí me dice alguien, ay, que te voy a contar una cosa, no sé, ¿tú qué harías? Yo digo lo que la Biblia dice, porque yo lo colgaría. ¿Tú qué harías con mi hermana? Mira lo que me ha hecho. ¿Tú qué harías? Yo digo, vamos. Pero yo te digo lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la murmuración gusta. El chisme es bueno. ¿A quién no le gusta que le cuenten algo para orar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando yo tengo fe? ¿Qué sucede cuando yo tengo fe? Primero, la fe pone a Dios en primer lugar y mis problemas debajo de la fe. Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, es que nos alcanza, que nos sigue, que quiere estar con nosotros, y corramos. Tenemos que caminar. La fe es para vivir, para caminar. Si yo no camino, estoy en stop. Pero eso no es fe, eso es miedo, como hemos visto. Dice, y corramos con paciencia.
La paciencia es una cosa que los que están casados no hay que explicarle el símbolo ni el significado. Nada. El que está casado sabe lo que es paciencia. Y punto. Es con tranquilidad, día a día, tiempo al tiempo. Mañana será otro día. Lo de ayer ya pasó. Paciencia significa de todo, pero es estar en el sitio. Dice la carrera que tenemos por delante. Y el secreto es, puesto qué cosa, los ojos en Jesús. Yo no puedo perder la visión. No puedo perder la visión. Porque la visión me va a decir, Dios nos ha hecho un llamado, Dios nos ha escogido. Somos de esta manera, para allí vamos. Nosotros hemos perdido gente en el camino porque se han ido a otros sitios, a iglesias buenas, y se han puesto en la visión de la otra iglesia, y cuando han vuelto con nosotros se dieron cuenta que ya no eran de esta casa. Y decíamos, ¿qué les pasó? Perdieron los ojos puestos en la visión que teníamos, que nos ha dado el Señor. Pero la fe va más allá, puesto los ojos en Jesús, que es el autor, el que hizo y consumió hasta el final la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, como él veía era el final, no quitó los ojos. ¿Qué le pasó a Pedro? Lo mismo. Jesús, allí voy. Y cuando miró, ahí va, me hundo. Pero a cualquiera, a Abraham le pasó lo mismo. Moisés cuando fue al desierto, dale a la roca y le dijo, háblale, no le des. Perdió la visión de lo que había oído. Y dice la Biblia, menospreciando el oprobio, algunas veces hay que pasar por alto lo que te cuentan, lo que te dicen. No todo el mundo es buen amigo, no todos los consejos son buenos. Y se levantó a la diestra del trono de Dios. No porque la persona me quiera, me está diciendo lo que es. Yo tengo que saber que si la Biblia está parecida a lo que me están contando, si no, hay gente que te daña la vida por un simple comentario. Y Dios llamó a Abraham. Abraham era un hombre que no tenía hijos y tardó 25 años en darle una promesa. Y le tuvo que abrir los ojos de la fe. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Porque le dijo, Génesis 15, 5 al 6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Dios le estaba hablando. Y si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham hizo muchas barbaridades, pero como lo que cuenta es la fe. Abraham se equivocó y tuvo el primer hijo con la criada. Pero le creyó a Dios y siguió. Se caía, se levantaba. Después se volvió a ir y se llevó a su sobrino Lot. Dijo, para que no estemos tan solitos, Sarita. Y así ya jugamos a las cartas entre los dos. Sería porque Dios le dijo, deja a tu sobrino. Quiero hacer de ti un hombre con un pueblo. Dios quería levantar, y Dios quiere levantar de nosotros, a través de cualquier circunstancia, planes para su gloria. Y queremos ver su gloria sin pasar por los planes de Dios. Juan 1:48, Jesús le dijo a Natanael, le dijo a Jesús, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael estaba en una higuera y dijo que quería. Porque nosotros tenemos que identificar, si yo no estoy esperando la palabra de Dios, yo no voy a poder ver lo espiritual. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Esa fue su promesa, pero su promesa fue interrumpida muchas veces. Lucas nos recuerda en 1:37, para Dios nada es imposible, nada es imposible. ¿Qué hace cuando yo tengo fe? La segunda cosa que hace es, me ayuda a caminar
para los milagros. Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte a las necesidades, a los problemas, no a soñar con mi problema, no a fingir, sino a tener creencia, fe en Dios, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, lo que creyere le será hecho. Entonces el pueblo de Israel, en Éxodo 12:37 dice que partieron los hijos de Israel a Rameses. Y entonces ellos partieron porque tuvieron fe, pero la fe no iba creciendo, sino que la fe se iba debilitando. Y yo puedo tener un poco de fe, y estaba oyendo ayer que decía alguien: yo tengo fe para los cánceres, para orar por un cáncer, yo tengo fe para orar por las estériles, yo tengo fe para orar. Y yo decía: ¿cómo así? Dice: porque he practicado tanto que mi fe crece. He practicado tanto en esta área de mi vida, porque la fe se practica, es un músculo que se ejercita. Hay que dar pasos pequeños. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? A veces dijeron: ¿por qué salieron con tantos problemas? ¿Por qué Dios tuvo que hacer tantos milagros? Quizás para que ellos no se olvidaran lo que habían visto. Pero, ¿qué pasó? Esos milagros fueron quedando atrás. Y ya los hijos decían lo que nos contaron nuestros padres, los que nos dijeron nuestros padres, porque el pueblo dejó de ver milagros. Porque todos los milagros que veían eran pocos, porque no tenían fe. Por eso tuvieron que quedarse en el desierto. Y yo le decía al Señor: no me quiero quedar en el desierto por la falta de fe. No me quiero quedar sin alcanzar promesas por la falta de fe. Porque la falta de fe va echando a la persona para atrás. La tercera cosa que hace cuando yo tengo fe es que ya Dios empieza a obrar a mi favor. Y de hecho Jesús nos cuenta que no hizo muchos milagros en un sitio porque le faltó fe, por la incredulidad de ellos. Y la falta de fe, en Hechos 10, del 1 al 4, dice que había un hombre que se llamaba Cornelio, que él era extranjero para los judíos, mas sin embargo, dice la Biblia que en el versículo 3 dice: vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Él oraba y fue el primero de los gentiles que recibió el Espíritu Santo, que conoció de la palabra, que conoció de Dios, de Jesús. Pero él tenía fe y la tenía muy chiquitita, muy chiquitita. Es más, ni sabía bien, pero apuntaba hacia el cielo. Hay muchas oraciones que hemos hecho en nuestra cama sin tener a Jesús en nuestra vida. Dios mío, ayúdame. O diciendo: Señor, si tú estuvieses en algún lugar. Ese clamor es así, como en el aire. Y alguien va y te comparte al año, a los 6 meses, a los 5 años. Yo qué sé, al tiempo. Porque Dios, con un granito, como el granito de mostaza, con un granito. ¿Por qué Dios no contesta a veces? Porque ni siquiera hay granitos, porque ni siquiera hay ganas de orar. ¿Para qué orar si Dios? ¿Para qué? También está la mujer aquella cuando Jesús pasaba en Mateo 9, 21, 2, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto. Ahí tenía el granito de fe. Si tuvieses fe, como un granito de mostaza, dice: seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándole, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Porque anheló, buscó, se movió. Ahora, ¿por qué no todos somos sanos? No sabemos. ¿Por qué no todos recibimos? Si vamos a Hebreo, dice que algunos murieron sin alcanzar la promesa. Y en vez de seguir luchando, lo que decimos: vamos a morir sin la promesa, vamos a morir sin la promesa. Sigamos luchando, porque aunque nos muramos, aunque no la tengamos. Y el Señor nos invita a que nosotros más bien nos quedemos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo imposible? Yo le decía al Señor muchas veces: ¿por qué todo lo nuestro es difícil?
salimos de un sitio, no, pues estamos como el pueblo de Israel. Y ¿sabéis qué? Qué triste, que en el camino hay mucha gente que se va quedando. Porque a veces los que no tienen fe estorban a los que tienen fe. Fueron 12 príncipes. 10 podíamos pensar. 10. Ahí está la teoría aquí, que muchos. 10 no vieron con los ojos de la fe. Y 2, Josué y Caleb, me imagino que dirían, gritemos por lo menos para que nos oigan. 4, la fe cumple las promesas de Dios. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y sí, y yo te lo prometí, y tú y tu familia serán salvos, y el Señor te ha dicho, y verás mi gloria, y te responderé. Y a veces tú dices, Señor, ya ha pasado mucho tiempo. Y yo le digo al Señor, pero es que será Abraham, es que será el pueblo de Dios. Y por eso yo le digo a la gente, claro, no nos quieren dar sitio, Señor, tú sabes que si cae algo, si hay algún problema, porque mi mente es, si hay algún problema y cae alguna bombita en el centro, pues nos abren las plazas, ¿no? Hay virus ahora, ¿eh? Bien, pero entonces quiero decir con esto que muchas veces Dios no puede hacer muchas cosas porque nosotros estamos cegados con un pensamiento equivocado. Si creyeres, dice, por medio de nosotros, quiere decir que todas sus promesas van a ser por medio de mí, para la gloria de Él. Dios está buscando personas que le crean para que por medio de mí, por medio de ti, por medio de la iglesia, se vea su gloria. La quinta cosa que hace la fe, me sustenta en los tiempos difíciles. Hay días difíciles, semanas difíciles, meses difíciles, años difíciles. El año pasado fue un año muy difícil para nosotros. Hay días difíciles. Y si yo no tengo fe, ahora, yo me cuido con quién hablar cuando no tengo fe. Porque hay gente que, wow, te anima. Pero hay gente que te dice la verdad porque no te están mintiendo. Pero yo no puedo ver la verdad, yo puedo ver la verdad de Dios. Yo tengo que ver la verdad de Dios. En 2 Corintios Pablo decía 4:8-9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La fe va a afectar aún mis dones, porque si yo tengo fe, yo activo mi don. Josué y Caleb conquistaron porque creyeron. No le quitaron los problemas, pero Dios salió al encuentro. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Quiere decir que se estaba debilitando su cuerpo. Y le decía, Señor, ayúdame. Pedro, que le dijo a Jesús, ayuda a mi fe, que me hundo, ayúdame. Jesús, dice la Biblia, que fue a la cruz sin dejar de poner los ojos en Dios. Porque cuando yo dejo de mirar la cruz y dejo de mirar lo que Dios ha hecho en mi vida, fácilmente mi fe se debilita. Y yo te invito en esta mañana a que le digas al Señor, ¿cuál es mi monte? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Cuál es mi problema? Que dejé de un lado, que dejé de luchar, que dejé de ir hacia ese punto, porque me cansé de luchar, porque muchas cosas hay y están en promesas con Dios. Y mientras suben los músicos, que creo que si hay alguno por aquí, y que le digamos al Señor esta mañana, ¿cuántas veces, Señor, yo necesito volver o confiar en ti, pero y me voy desanimando? Y hoy te pido que abras mis ojos espirituales. Yo te pido que me perdones porque la murmuración ha entrado a mi casa, a mi vida, a mi trabajo. Ha entrado a destruir las promesas que eran sí y amén en ti. Y decirle al Señor en esta mañana, quiero ser como Abraham. Quiero poner los problemas por debajo de ti. Porque le dijo al pueblo
Despojémonos de todo peso, porque a veces la idolatría es poner por encima de Dios aquello que se va a convertir en mi vida, la destrucción. Y yo te invito a que le digas al Señor en esta mañana: Señor, yo necesito poner mi necesidad, mi problema, por debajo de ti. Y quiero pedirte, Señor, que delante de estos testigos, hoy quiero, Señor, soltar eso que me asedia. Y quiero correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Hoy decido poner los ojos en Jesús, que es el autor, consumador de la fe. Yo quiero, Señor, mirar hacia ti en esta mañana. Y, Señor, no olvidarme de las estrellas que he contado en el cielo, como lo hizo Abraham. No olvidarme de los milagros de Egipto. No olvidarme de lo que ya has hecho una vez. Tú lo puedes volver a hacer. Yo quiero, Señor, que este versículo sea verdad en mi vida. Para ti no hay nada imposible. Para ti no hay nada que tú no puedas hacer. Mis limitaciones son, Señor, lo que yo he visto en lo humano. Y quiero decirte, Señor, que es solamente tú. Eres el único que puede darme lo que yo necesito. Quiero tener fe en ti. Porque quiero decirle a ese problema que se quite y se eche en el mar. Y no quiero dudar en mi corazón, Señor, sino que quiero creer que tú lo que has dicho se hará. Y todo lo que yo pidiere orando, voy a recibirlo, porque tú me dices que lo harás. Hoy quiero decirte, Señor, que quiero ser como Cornelio, que esa fe obre a favor de mí, que lo que yo he orado, Señor, mis ofrendas, mis siembras, no dejar de hacerlo, Señor, sino que vea como Cornelio, que oró, hizo limosnas, ofrendas, como tú las ves, Señor, porque para ti todo eres, porque tú lo tienes todo, porque aún ni me necesitas, Señor, pero yo necesito en lo material ponerte en segundo lugar, ponerte a ti en primer lugar. Y Cornelio era un hombre que no era de tu pueblo, que era gentil, que eran despreciados, pero oró y dio, y tú le escuchaste, porque la fe es caminar, es correr, es actuar. Y muchas veces digo que tengo fe, pero ni oro ni doy. Y hoy te pido que me perdones, Señor. Y estas cosas han sucedido, Señor, para que aprendamos. Perdóname por murmurar, perdóname por quejarme. Y hoy te pido, Señor, que eso que me has prometido vuelva a ser refrescado en mi mente y en mi corazón. Y te pido, Señor, que aunque esté atribulado, yo experimente que la angustia ya no pertenece al control de mi vida, sino que el descanso en tu palabra. Actívame, Señor, en esta mañana como Josué y Caleb para creer. Actívanos como creyó Abraham, en esperanza contra esperanza, porque tú, Jesús, eres el que está dentro de nosotros. Él es Jesús, quien triunfó en